Una madre desconsolada aparece en televisión, suplicando por la vida de sus hijos desaparecidos. Llora, tiembla, y el mundo entero se conmueve. Bienvenidos a Tras la Sangre, el canal donde revivimos los crímenes que estremecieron al mundo, historias reales, brutales y tan oscuras, que parecen imposibles. Hoy, reviviremos uno de los casos más perturbadores, fríos y manipuladores de la historia, el caso de Susan Smith. «25 de octubre de 1994, Susan Smith, una madre de 23 años, llega desesperada a la comisaría del condado de Union, Carolina del Sur. Dice que fue víctima de un secuestro, que un hombre afroamericano de entre 30 y 40 años la obligó a bajar de su auto y huyó con sus 2 hijos pequeños aún en el asiento trasero. Los niños eran Michael, de 3 años, y Alexander, de apenas 14 meses. La policía lanza una alerta nacional. Helicópteros, patrullas, retratos hablados y operativos masivos buscan un Mazda Protege rojo y al supuesto secuestrador. El país entero se paraliza, las noticias interrumpen su programación. Aparece una madre joven, temblando frente a las cámaras, suplicando por el regreso de sus hijos. Since Susan Smith claims a carjacker stole her 2 babies, what everyone hoped would be a joyous appearance by Susan and David Smith becomes yet another anguished plea. I would like to say to whoever has my children that they please bring them home to us where they belong. Por favor, devuélveme a mis bebés, dice entre lágrimas Susan frente a una nube de periodistas. Pero mientras los días pasan, algo no encaja. Las autoridades no encontraron pistas, no hubo avistamiento del vehículo rojo, no había testigos, nada, y eso empezó a preocuparlos. Sumándole a todo que Susan no recuerda bien dónde ocurrió el hecho, su versión cambiaba constantemente. La prensa la sigue, la gente la apoya, pero los detectives comienzan a dudar. Han pasado 3 días desde la desaparición de Michael y Alexander. La policía sigue buscando, los medios siguen transmitiendo, Susan Smith sigue llorando frente a las cámaras. Pero los investigadores no están convencidos. En la escena del supuesto secuestro no hay huellas de frenado, no hay marcas en la tierra. Ningún testigo vio a un hombre escapando en un Mazda rojo. Susan dice que se detuvo en un semáforo, que un hombre subió al auto y le ordenó bajar, pero el semáforo donde ella dice que sucedieron los hechos es un semáforo con sensor. Además, sus declaraciones cambian sutilmente cada vez que habla. Dice haber tomado una ruta que nunca usaba. No recuerda la hora exacta, y no puede explicar por qué esa noche decidió llevar a sus hijos en auto, sin razón alguna. Los agentes notan que Susan no quiere que revisen su vehículo, evita algunas preguntas, y cada vez que la interrogan, llora. Pero algo más inquietante comienza a surgir. Susan tiene un pasado que ha intentado ocultar, uno lleno de dolor, abandono, y una obsesión amorosa que pudo empujarla a hacer lo impensable. 9 días de búsqueda, 9 días de plegarias, de marchas con velas, de titulares devastadores, y al 9º día, los investigadores sospechaban de la joven pareja y decidieron someterlos al polígrafo. Y como era de esperarse, Susan no pasó la prueba. Sus historias eran inconsistentes, ilógicas y sin sentido, pero eso no sería una prueba para señalarla, pero sí fue un incentivo para los investigadores. Se empezó a filtrar en los periódicos y la prensa que las autoridades a cargo del caso estaban investigándola a ella, sí, a la mamá de los niños desaparecidos. Y esto hizo que Susan Smith junto con su esposo y su familia salieran una vez más en TV nacional llorando y pidiendo por sus hijos, pero esta vez fue diferente. La prensa y la comunidad empezó a verla con otros ojos. Ya notaban que su llanto era fingido, que a pesar de llorar, no derramaba una lágrima. Incluso, se le lograba ver a ratos sonriendo, algo poco inusual, teniendo en cuenta todo lo que estaba viviendo en ese momento.
pero su esposo, él, siempre mantuvo la misma postura. Un detalle no menos importante en el caso, cuenta un periodista que fue a hacerle una entrevista a su casa, junto con su esposo. Ella, minutos antes de iniciar las tomas, empezó a llorar desconsoladamente. Esta vez, logró ver unas cuantas lágrimas cayendo por su rostro. Pero una vez terminaron las tomas, la mujer se limpió la cara y automáticamente recobró la compostura. A pesar de las investigaciones por parte de las autoridades y de los descontentos de la prensa con ellos, los Smith salieron en una entrevista exclusiva por la cadena CBS a defenderse. Decían que ellos no sabían a qué se referían los investigadores con inconsistencias en las declaraciones, que ella no ocultaba nada y que era incapaz de hacerle algún tipo de daño a sus hijos, y David defendió a su esposa, aseguró que era una madre ejemplar y que no creía en los rumores que habían. También se supo que para la fecha de lo sucedido, David y Susan no estaban juntos. A pesar de estar casados, tiempo antes se habían separado y cada uno vivía independiente, aunque se les vio muy unidos durante los 9 días de búsqueda. 9 días de angustia, búsqueda y solidaridad, y al 9º día, los investigadores sabían que Susan ocultaba algo y cambiaron de estrategia. La interrogaron con tanta presión que Susan Smith no pudo más. Quebrada, en silencio, bajó la mirada frente a los detectives y pronunció las palabras más aterradoras de toda su vida. Contó que la noche del 25 de octubre subió a sus hijos al auto sin razón aparente, los vistió con sus pijamas favoritos, les dio leche caliente, les puso sus mantitas, condujo durante más de 30 minutos por carreteras oscuras, llegó al lago John D. Long. Se bajó, con el coche encendido, respiró hondo y luego soltó el freno. El auto rodó lentamente, en silencio, directo al agua negra del embalse. Ella se quedó parada, mirando cómo su mundo se hundía. No gritó, no corrió, no intentó salvarlos, solo observó, mientras las burbujas desaparecían bajo la superficie. Minutos después volvió a casa, se acostó y al día siguiente inventó una historia de secuestro. La confesión de Susan Smith recorrió el mundo entero en cuestión de horas. La mujer que había suplicado frente a las cámaras por el regreso de sus hijos, ahora era la asesina. Los fiscales no tardaron en presentar cargos. Doble homicidio agravado. Susan fue encarcelada sin derecho a fianza. Con la confesión detallada de Susan, los investigadores regresaron al lago John D. Long, a sumergirse una vez más. Efectivamente encontraron el carro y dice uno de los buzos que cuando iluminó el carro con su linterna, vio la mano de uno de los niños, apoyada en el cristal del auto. Las autopsias demostraron que Michael y Alexander estaban vivos cuando su madre dejó ir el auto hacia el fondo del lago. La defensa alegó desequilibrio emocional, abuso sexual durante la infancia e inestabilidad mental, pero ¿podía eso justificar el asesinato de 2 inocentes? El juicio comenzó en julio de 1995, en medio de una tormenta mediática sin precedentes. Cadenas como CNN y NBC transmitían cada detalle. El jurado escuchó a psicólogos, forenses, amigos y al propio exnovio Tom Findlay, cuyo rechazo detonó la tragedia. Pero lo que más impactó fue el video de confesión, sin lágrimas, sin gritos, solo una voz calmada diciendo, «Los dejé ir». ¿Qué lleva a una madre a destruir lo que más ama? La respuesta está en su infancia, una vida marcada por el abandono, el abuso y la soledad. Susan nació en 1971. Su padre se suicidó cuando ella tenía solo 6 años. Su madre se volvió a casar con un hombre llamado Beverly Russell, un miembro prominente de la comunidad evangélica. Lo que nadie sabía era que Beverly acosaba sexualmente a Susan desde que era una adolescente. Durante años guardó silencio. Creció con una mezcla de culpa, baja autoestima y desesperación por ser querida. En la adolescencia, intentó suicidarse. Su historial psicológico ya mostraba signos de trastorno límite de la personalidad, codependencia emocional y episodios depresivos.
A los 20 años, quedó embarazada y se casó con David Smith, pero el matrimonio fue un caos, celos, infidelidades, rupturas constantes. David también era inestable. Se separaron y reconciliaron múltiples veces. Mientras tanto, Susan comenzó una relación con Tom Finley, un hombre con buena posición económica e hijo del dueño de la fábrica donde trabajaba. Susan lo idealizó, lo vio como su oportunidad para escapar, pero Tom nunca quiso una relación con una mujer que ya tenía hijos, y entonces llegó la carta. Una carta que cambiaría todo. En ella, Tom le decía a Susan que no podía continuar la relación. La carta decía: «Eres bella, sensible y tienes un montón de otras maravillosas cualidades. Sin duda, harías feliz a cualquier hombre, pero lamentablemente ese hombre no soy yo. No hay cosas en tu vida que no son para mí. Si hablo de tus hijos. Estoy seguro que son buenos chicos, pero el hecho es que yo no quiero tener hijos». Susan la leyó una y otra vez, y en su mente fracturada, sus hijos dejaron de ser sus hijos, se convirtieron en su obstáculo. No podía imaginarse una vida sin Tom, y no podía tenerlo, con ellos. Ese fue el detonante, una frase escrita en papel, que selló el destino de dos inocentes. El juicio había durado 8 días. Las pruebas eran aplastantes. La confesión, irrefutable. El jurado deliberó durante menos de 3 horas. Cuando regresaron a la sala, el aire era irrespirable. Susan Smith se mantenía en silencio, con la mirada perdida. No había lágrimas, no había emoción, solo vacío. El juez pidió a todos que se pusieran de pie. Y entonces llegó el veredicto: culpable de 2 cargos de homicidio. La madre que había llorado frente al país era ahora oficialmente una asesina. La fiscalía solicitó la pena de muerte, pero la defensa pidió clemencia, alegando trastornos mentales, trauma infantil y arrepentimiento profundo. El jurado debía decidir, ejecutarla o dejarla vivir. El país entero contenía la respiración. Algunos pedían justicia implacable, otros piedad. Finalmente, el 28 de julio de 1995, el juez pronunció la sentencia. Susan Smith es condenada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. No hubo aplausos, solo un silencio espeso, y la sensación de que ninguna sentencia sería suficiente. El crimen de Susan Smith no solo destrozó una familia, destrozó una idea, la idea de que una madre siempre protege, que el amor materno es incondicional, que hay cosas que simplemente no pueden pasar. La nación entera se detuvo para ver la historia, las lágrimas fingidas frente a las cámaras, la revelación del crimen, el juicio y la prisión. En 1994 no existía TikTok ni YouTube, pero el caso de Susan Smith fue uno de los primeros en convertirse en un espectáculo mediático total. Fue cubierto por CNN, por Oprah, por noticieros de costa a costa. La gente no dejaba de hablar de ella. El nombre de Susan Smith quedó grabado en la historia criminal de Estados Unidos, no solo por lo que hizo, sino por lo que representó. Esto fue Tras la Sangre. Si este caso te tocó, si te removió algo dentro, suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte. ¿Crees que Susan Smith merece libertad condicional o su castigo apenas está comenzando? Déjanos tu opinión en los comentarios.